Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Recordemos que en las 4 primeras sesiones de presentación hemos estado introduciendo el origen del Kybalión, de su autor real, Hermes Trismegisto, a quien he realizado una aportación de identificarle con Maquiventa Melquisedec, del cual tenemos una completa referencia en el libro de Urantia. En esas 4 primeras sesiones vienen todas estas explicaciones y quien quiera puede realizar esa investigación por su cuenta y referirse y remitirse al libro de Urantia para llegar a esas mismas conclusiones a las que he llegado yo. Vimos también la cuestión de los autores materiales del libro, esos 3 iniciados que en principio aparecen de forma anónima, pero luego, bueno, pues hay ciertas teorías que les relacionan con la sociedad teosófica, con miembros de la sociedad teosófica. Posteriormente hemos estado analizando pues todo un resumen de lo referido en el libro de Urantia con respecto a Maquiventa Melquisedec, y en ese punto nos han quedado estas sesiones abiertas en una doble vía. Por un lado, después de haber visto lo relatado por el libro de Urantia sobre la estancia de Maquiventa Melquisedec en nuestro planeta, lógicamente Maquiventa Melquisedec es un ser elevado que, al igual que posteriormente Jesús de Nazaret, pues realiza aquí una determinada función que el libro de Urantia describe como la tercera revelación de época, preparatoria de esa cuarta revelación de época que posteriormente vendría a realizar el conocido aquí como Jesús de Nazaret. Y habíamos dividido las sesiones en 2 ramas paralelas. Por un lado, para empezar ya directamente en una de esas ramas con el estudio del libro El Kybalión, y por otro, para continuar con lo relatado por el libro de Urantia sobre la influencia de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, el que hemos identificado con Hermes Trismegisto, la influencia de sus enseñanzas a nivel mundial. La escuela de Salem, ubicada en Palestina, en el mismo sitio que después fue la ciudad de Jebús, que luego fue la ciudad de Jerusalén, la escuela de Salem, al igual que relata Urantia, que se realizó en las 2 primeras revelaciones de épocas, las enseñanzas dalamatianas y las enseñanzas helénicas, era un centro de referencia espiritual a partir del cual se extendía toda esa información, toda esa enseñanza al resto del mundo. Maquiventa Melquisedec también estableció un sistema de misiones para llevar esas enseñanzas a Oriente y a Occidente, al Levante, a todas las partes del mundo habitado en aquella época de alrededor del 1950 a.C., y lo relatado en el libro de Urantia referente a esta extensión de la información a nivel mundial es muy interesante porque determina las bases, digamos, en las que se fundamentan posteriormente las diferentes religiones, y también nos da una idea de cómo en Occidente, también en Oriente, pero en lo que a nosotros nos atañe más, que es en Occidente, también nos da una idea de cómo estas enseñanzas pues van transmitiéndose posteriormente hasta llegar a las actuales enseñanzas herméticas y enlazar posteriormente con la cuarta revelación de época, que sería el libro de Urantia,
y con la quinta revelación de época, que sería el libro Durantia, y con lo que yo vengo a denominar la sexta revelación de época, que sería todo ese conjunto de canalizaciones que nos traen información espiritual más avanzada a partir de 1960. Entonces, hoy comenzamos con la rama de estudio del Kybalión. Dejaremos la otra rama de las influencias de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, de esa tercera revelación de época, en lo que es el panorama actual de religiones en el mundo y de movimientos espirituales y de conocimiento metafísico y filosófico en el mundo. Esto es muy interesante porque la identificación de Hermes Trismegisto como Maquiventa Melquisedec nos enraiza directamente en la tradición de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que ocurrieron pues 1900 años más tarde, y a partir de ahí enlazaríamos posteriormente con el libro Durantia, que se refiere muy directamente a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y posteriormente, entre otras obras que hacen esa misma referencia y esa misma línea, con un curso de milagros, cuyo autor sería la misma entidad, Micael de Nevadón, que aquí conocimos como Jesús de Nazaret, con lo cual dejaríamos toda la enseñanza espiritual bien oculta y esotérica durante tantos siglos de la historia, o bien absolutamente expresa en momentos de Maquiventa Melquisedec, de Jesús de Nazaret, o de las actuales revelaciones de textos canalizados a partir de 1960, en una misma línea, con lo cual pues todo esto cobraría una lógica y un trasfondo de sentido especial, ya al ver que en realidad toda esa enseñanza provenía de las mismas fuentes. Bien, pues hoy vamos a comenzar ya con el estudio del libro El Kybalión. En estas primeras sesiones habíamos hecho una referencia bastante intensa a la introducción y al apartado La filosofía hermética. Hoy comenzaremos con el siguiente apartado, que son los 7 principios herméticos, una primera referencia de cada uno de ellos para intentar relacionarlos precisamente con lo establecido posteriormente por el libro Durantia y por un curso de milagros y obras adyacentes canalizadas a partir de 1960. Y a partir de ahí, lo que hace el Kybalión, después de enunciar esos 7 principios herméticos, que es el objetivo de la sesión de hoy, ya empezar a comentarlos y a relacionarlos con esas referencias posteriores que tenemos a partir de la nueva información espiritual. A partir de ahí, el Kybalión va desarrollando cada uno de ellos en varios epígrafes a continuación, como son transmutación mental, el todo, el universo mental, la paradoja divina, el todo en todo, los planos de correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causación, género, género mental y un último apartado destinado a los axiomas herméticos. Con lo cual, pues sin mayor dilación, vamos a comenzar la lectura de este segundo capítulo del libro El Kybalión, titulado Los 7 principios herméticos. Esta es la página 19 en el libro que yo estoy manejando ahora mismo, que creo que es el libro regular editado en España. Y sin ir más lejos, pues comenzamos la lectura y esa referencia o armonización con los mismos principios que nos está trasladando la información
espiritual revelada en este último grupo de textos obtenidos por canalización a partir de 1960. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Comienza estos capítulos con una cita del propio libro. Dice: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Bien, vamos a hacer una primera referencia al 7. El 7 es un número que se repite constantemente en la información espiritual canalizada en todas las épocas. Remitiéndonos a una explicación que ofrece el libro de Urantia sobre el número 7, que creo que es una explicación inicial sobre la trascendencia de este número, podremos empezar a comprender la razón de que el 7 sea un número importante. Es decir, lo que nos traslada la información espiritual es que la numerología, es decir, los números tienen un sentido también trascendente que ordena de alguna forma la información espiritual que recibimos, porque se corresponde con una ordenación establecida. Por supuesto, pues es una ordenación que se presume, por lo que nos llega de información, sofisticadísima, y que realmente pues se manifiesta en multitud de aspectos de lo que conocemos ahora mismo como nuestro universo. Una cuestión aclaratoria previa que hemos estado tratando precisamente en esas primeras sesiones del libro de Urantia, y que hemos armonizado también con las enseñanzas de los textos revelados desde 1960, es la cuestión que en la sexta revelación de época ya aparece claramente enunciada como no dualismo, en el sentido de que solo hay una única realidad, que es la espiritual, y derivada de ella hay una subrealidad ficticia, soñada, ilusoria, artificial, que es todo el universo que ahora mismo conocemos, que es además multidimensional, que está organizado en niveles y que sería el sueño de los hijos soñadores, tal como describe Un curso de milagros. Hay una pequeña dificultad adicional cuando tratamos todas estas cuestiones, y es la siguiente. El libro de Urantia debe ser, en este sentido, como quinta revelación de época, armonizado con los textos de la sexta revelación de época, libro de Urantia, 1930, en esa década se recibe esa información. La siguiente tanda ya claramente basada en el no dualismo se recibe a partir de 1960, y entonces esto es una dificultad adicional que tendremos que ir armonizando al tratar también todo este material que proviene de la tradición hermética, que proviene, pues, como hemos estado oyendo en la introducción y en el apartado filosofía hermética, trasladada de unos pocos iniciados entre sí, ¿de acuerdo? Siempre ocultándose, lógicamente, pues del oficialismo religioso que todas estas cuestiones, como ya sabemos, pues las perseguía, ¿de acuerdo? Bien, la armonización, por lo tanto, la tendremos que realizar a partir de lo que recibimos del Kybalión, que es la tradición hermética, que la hemos enraizado en las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec
relatadas en el libro de Urantia, tendremos que pasar la armonización por el libro de Urantia y luego tendremos que continuar esa armonización con la información espiritual de los textos modernos. Con lo cual, vamos a comenzar con esa explicación de la única realidad espiritual y de la subrealidad derivada, ficticia, artificial, que desde dentro de la subrealidad nos parece completamente real, pero que el no dualismo ya nos enseña que es sencillamente un producto mental derivado de la única realidad espiritual entorno divino, cuya expresión se realiza a través de la mente. Con lo cual, toda esta subrealidad sería un subproducto mental de una parte de la mente en la que se expresa la única realidad, que pone en juego toda esta aventura mental de ensoñación con unos determinados propósitos que vienen perfectamente explicados en un curso de milagros y que nosotros en el tratamiento de todos esos textos canalizados modernos pues hemos explicado y armonizado convenientemente. El 7. Nos relata el libro de Urantia, que luego veremos las tremendas coincidencias con lo dicho en el Kybalión correspondiente a la tradición hermética. Nos relata el libro de Urantia que el yo soy primigenio, el todo al que se refiere el Kybalión, ya siendo consciente de que emergería esta subrealidad como subproducto mental de ensoñación con un determinado propósito, se preparó para poder atender a ese nuevo evento fenomenológico, y entonces se produjo una diferenciación inicial en ese yo soy primigenio indiferenciado, una diferenciación inicial en tres funcionalidades diferentes. A partir de esas tres funcionalidades continuó la diferenciación, nos dice el libro de Urantia, entre lo potencial y lo actual, lo estático y lo dinámico, lo personal y lo impersonal, y lo deificado y lo no deificado. De forma que esa diferenciación segunda, ya polarizada, que surge de la primera diferenciación del yo soy primigenio, da lugar después a 7 manifestaciones de ese yo soy primigenio, cada una con diversas combinaciones de esta diferenciación de los 4 polos que acabo de nombrar. De manera que la combinación, las posibles combinaciones de la primera diferenciación triple dan lugar a las 7 diferenciaciones definitivas, 7 manifestaciones funcionales del yo soy, que nos relata el libro de Urantia, que se eternizan para poder acoger el desenvolvimiento de esta otra subrealidad. De manera que la combinación de las 3 primeras, de la primera diferenciación en 3, a su vez combinado entre ellas, da lugar a un aspecto, el primer aspecto, el segundo aspecto, el tercer aspecto, el cuarto como combinación del primero y el segundo, el quinto como combinación del segundo y el tercero, el sexto como combinación del primero y el tercero, y el séptimo como una triple combinación. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la importancia del número 7, que después se reproduce además en los niveles asociativos de la Trinidad, entendiendo la Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu ya como 3 de las 7 manifestaciones funcionales del yo soy, que coincide que son precisamente las manifestaciones personales. Esa Trinidad posteriormente también se asocia y coordina consigo misma de esta forma séptuple, ¿de acuerdo? En esta manera que hemos dicho, Padre, Hijo, Espíritu, Padre, Hijo, Hijo, Espíritu, Padre, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. 7 posibilidades. Bien, esa es la raíz de la importancia del número 7 en la espiritualidad, que confiere un diferente aspecto, estilo o carácter a muy diversas manifestaciones y que además eso pues se traslada posteriormente a cuestiones pues tan relevantes como por ejemplo la tradición de los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Bueno, el templo es el del conocimiento, el de la evolución, el de la iluminación, el del esclarecimiento. Poseer la comprensión de los 7 principios herméticos es algo que también pretenden los textos espirituales posteriores, el libro de Urantia, Quinta Revelación de Época, todo el conjunto de textos dados a partir de 1960 nos hablan intensamente de estos 7 principios, pues consideran que son claves fundamentales para poder desencajar el diseño que ahora mismo tenemos las criaturas que estamos viviendo esta realidad, para poder desmontar la artificialidad de lo que vivimos y retornar a nuestro estado original, a nuestra auténtica naturaleza real. Empieza el texto. Dice: los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. Principio del mentalismo. 2. Principio de correspondencia. 3. Principio de vibración. 4. Principio de polaridad. 5. Principio de ritmo. 6. Principio de causa y efecto. 7. Principio de generación. Y comienza directamente a darnos una pequeña pauta como un enunciado de cada uno de estos 7 principios, que es lo que va a ser el objetivo de la sesión de hoy. Y dice así: el principio del mentalismo. Esta primera referencia que pone después de cada título dice: el todo es mente, el universo es mental. Bueno, el todo es mente es algo que insiste muchísimo tanto el libro de Urantia como el conjunto de revelaciones modernas. Más técnicamente habría que decir que el todo es espíritu y la mente es la forma en la que el espíritu se expresa. La mente tiene una función principal en la única realidad, que es la creación. Crea, y la expresión creativa del espíritu se realiza a través de la mente. Por lo tanto, el que el universo sea mental, y aquí el universo se refiere a la subrealidad de segundo orden, ilusoria, la ensoñación ficticia que en uno de los niveles nosotros experimentamos. El universo es mental, es una manifestación que pretende dar una información trascendente a lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos un universo al que le hemos denominado
físico-material y espacio-temporal. Lo que nos quiere decir el principio del mentalismo es el todo, el origen de la realidad espiritual se expresa creativamente a través de esa funcionalidad que es la mente, y todo lo que vemos aquí, trascendentemente, también es producto de una expresión creativa mental. Dice el texto: este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, aquí el todo podríamos asimilarlo perfectamente a Dios o al yo soy o al ser primigenio, dado que Dios tiene como uno de sus principales atributos la totalidad, la absolutez, la infinidad, la eternidad, primero y último, y todo abarcador, con lo cual es el todo, bien se le puede llamar de esta forma. La tradición hermética siempre ha querido diferenciarse y huir de la religionización del saber espiritual. De hecho, pues también nos trasladan el libro de Urantia y revelaciones posteriores que no es conveniente el que se forme una religión a partir de las enseñanzas espirituales reveladas, porque acaba diseminándose, acaba confundiéndose lo relevante con lo accesorio. Lo relevante siempre es el contenido del mensaje y la integración por el religionista, el estudiante de ese mensaje, de esa espiritualidad, la aplicación práctica y el crecimiento y la expansión de conciencia y la evolución a partir de la integración de ese mensaje, y no son los aspectos formales y accesorios como el mensajero, por ejemplo. Entonces, la razón de explicarse en estos términos que tiene la tradición hermética es precisamente para diferenciarse de los términos religiosos que no solamente generan confusión en cuanto a la semántica que le ofrece la religión a esos términos, como Dios. Dios es un concepto que a lo largo de las religiones evolutivas se ha siempre definido por el hombre a imagen de sí mismo. Entonces, la tradición hermética quiere darse un poco el tinte de filosofía metafísica, pues precisamente para que no haya confusión con respecto a lo que la religión otorgó como significado a muchas de estas cuestiones que pretende reinterpretar la espiritualidad profunda y reinterpretó en su momento y mantuvo la esencia de esa información la tradición hermética. Explica que el todo, el principio del mentalismo explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu. El todo es espíritu. Si esto es una subrealidad, un subproducto mental derivado de la única realidad, tal como claramente establece ahora mismo de forma expresa el no dualismo, lógicamente, ocurra lo que ocurra en nuestro universo espaciotemporal, materioformal, fenomenológico, lógicamente debe tener como trascendente a la sustancia inmutable, lo único realmente existente, expresándose creativamente a través de la mente. Ya veremos posteriormente cómo
entre otros, un curso de milagros deja bien claro que la mente puede operar creativamente en la realidad, en el entorno divino, o puede operar creativamente fuera de la realidad, en una ensoñación irreal, artificial, falsa. Por dicha razón, en un curso de milagros, esa expresión creativa se diferencia entre creatividad en el nivel real espiritual o fabricación dentro de esta subrealidad, lo que daría lugar a estas experiencias que estamos viviendo, que lógicamente distan en mucho de lo que la información espiritual nos dice que es el entorno divino, debido a esa diferente operativa mental. La mente funciona de la misma forma, pero puede funcionar con un propósito o con otro, y por lo tanto con unos contenidos de realidad o con otros. Explica que el todo, la realidad sustancial que subyace tras toda manifestación, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible. Lógicamente, desde dentro de una ensoñación artificial se pierde la noción de lo que es la realidad externa a esa ensoñación artificial. Y por lo tanto, desde dentro no podemos conocer ni definir lo que es el espíritu. Hace falta estar plenamente integrado en el entorno original espiritual para poder tener una noción de la naturaleza de esa sustancia espiritual. Explica que el todo es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado una mente infinita, universal y viviente. Bien, vamos a realizar un avance sobre esta explicación, pero que puede ser considerada una mente infinita, universal y viviente. La única mente infinita, universal y viviente es la mente divina de el yo soy primigenio, del origen de toda realidad existencial. Esa es la única mente que existe. Pero muchas de las informaciones espirituales reveladas, para diferenciar lo que estamos experimentando en esta subrealidad de lo que se vive en la realidad, diferencian la mente total o la mente uno o la mente divina de la mente cósmica o mente universal o conciencia, que sería esa misma mente, pero utilizándola para fines, propósitos diferentes de para lo que tiene asignado como propósito divino. ¿De acuerdo? La mente es la misma, los usos, las operativas mentales, debido a los diferentes propósitos y las consecuencias de todo ello, son distintas. En aspecto práctico, solo hay una mente. La mente es un campo base sobre el cual después se puede construir, crear todo lo que la mente puede imaginar. Hay una forma de construcción o creación real y hay otra forma de construcción o creación artificial, ilusoria e irreal. Las operativas mentales en una y otra son diferentes, pero el campo sobre el cual todo se desarrolla, es y vive, es la única mente, la mente del todo, esa mente infinita, universal y viviente. Continúa diciendo, explica también que el todo
explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo. A eso nos estamos refiriendo. Aquí, para diferenciar, tendríamos que entender que el todo no solo se corresponde con ese yo soy primigenio, sino con su extensión natural que comparte con una filiación completamente unida. ¿De acuerdo? Entonces, el matiz que aportaría armonizarlo con los modernos textos revelados sería que parte del todo decide dar un uso a la mente diverso de su uso originario y la otra parte del todo consiente y colabora en que eso ocurra. Por eso puede surgir esta otra subrealidad, esta otra ensoñación, esta otra fabricación mental. Puede surgir porque es una creación mental del todo. En esta expresión, nuestro universo fenoménico es una expresión, es una creación mental del todo, es susceptible de matización. Después hemos sabido que había un propósito de uso diverso de la mente por una parte de ese todo y la otra parte de ese todo consintió, respetó el libre albedrío, convino, colaboró y permitió que esa creación a partir de la mente total fuese posible. Repetimos y seguimos. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fijaos que en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es una forma de expresarlo, no sé si lo encontraré, que viene de una forma literal en el libro Durantia. No sé si lo voy a encontrar, pero creo que me acaba de venir la literalidad de la frase. En cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bien, pues en el mismo libro Durantia, en su página 29, en el epígrafe 5, la personalidad del Padre Universal, del documento 1, el Padre Universal, al final de ese epígrafe ya sabemos que el libro Durantia nos explica que todo lo que pueda explicar a partir de conceptos humanos previos lo realiza. Y entonces, pues en las explicaciones que da el libro Durantia, nos abre un entrecomillado de vez en cuando para introducir un concepto humano previo que contiene una altísima dosis de verdad y es válido para utilizar en la revelación que están realizando. Bueno, pues al final de este epígrafe, la última frase dice, y todo esto es literalmente verdad, porque abre concepto humano. En él todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues bien, acabamos de descubrir, por causalidad, que uno de los conceptos humanos que ha manejado el libro Durantia, pues precisamente era esta frase de el Kybalión, que seguramente procede de una tradición previa, que es
en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bien. Continúa diciendo, este principio, el del mentalismo, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público. Y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. Pues efectivamente, no en vano acabo de comenzar una nueva serie de sesiones dedicada a la cuestión conciencial. Recordemos, conciencia es una forma de denominar a la operativa de la mente total dentro de esta subrealidad, es decir, en el universo que nosotros vemos como trascendente a todo. Todo fenómeno que vemos físico-material sería de forma trascendente conciencia, es decir, mente dentro del sueño. Nuestro desenvolvimiento vital aquí en este plano físico está sometido a un diseño, pero tiene singularidades que se producen y que son inexplicables. La única explicación posible es desde el punto de vista de la espiritualidad. Son fallos del diseño de esta experiencia concreta en este plano físico, es decir, son naturales, es decir, no son sobrenaturales. Lo único que corresponden a la verdadera naturaleza espiritual del ser humano y no a la falsa naturaleza material. Desde el punto de vista material son sobrenaturales, por encima de lo natural, pero los estudiantes de espiritualidad, asignando una naturaleza espiritual al hombre, tenemos que decir que son completamente naturales. Bien, esta serie de sesiones que he llamado espiritualidad y evolución conciencial, pues tratan precisamente de los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público y que sin tal explicación del principio de mentalismo no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. Pues bien, los iremos viendo paralelamente. Continúa diciendo, la comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, que es lo que posteriormente nos vienen relatando las revelaciones modernas como las leyes de la mente, establecidas por el propietario de la mente, por su dueño, por Dios. ¿De acuerdo? Son las leyes de la mente. Habilita al individuo a realizar y conocer la ley, las leyes de la mente, que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Esto, una de las primeras importantes y relevantes consecuencias de las leyes de la mente es sencillamente que la mente, regida por un contenido espiritual, es consciente del dominio sobre la materia, porque la materia no es otra cosa que información codificada, algo que ya incluso nuestra comunidad científica está empezando a descubrir. Y conocer la ley que rige, las leyes de la mente, que rige el universo mental aplicándola a su bienestar y desarrollo. Por supuesto, bienestar y desarrollo espiritual, no físico o político o de poder. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en lugar de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Esto tiene mucho que ver con el principio de causa y efecto, y cuando se realice por el Kybalión el desarrollo tanto del principio de mentalismo como el de causa y efecto, veremos la relación que tienen entre ellos.
cuando el estudiante de filosofía hermética, cuando el actual estudiante de espiritualidad profunda se propone poner en aplicación la información que recibe sobre las leyes de la mente, pues lógicamente para poder comprender cabalmente lo que implica, tiene que sustituir su falso resultado de la aplicación de ley de causa y efecto y no considerarse un efecto del mundo, tal como el mundo ahora mismo considera a los seres vivos, sino invirtiéndolo y al contrario, el mundo es un efecto nuestro, debido a que el mundo es una creación mental de la única gran mente divina, manipulada por los que quisimos vivir una aventura con propósito diferente a el propósito divino original, al menos oficial. Sigue diciendo, con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él. Con la clave de las leyes de la mente, conocidas e integradas, no están en poder de uno, sino son primero comprendidas intelectualmente y después integradas a su experiencia de vida. Eso es un proceso. Con esa clave maestra, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico. Bueno, en el libro de Urantia viene una afirmación constante y muy clara de que sin una evolución fisiológica no se produce una evolución intelectual. Tuvimos que llegar a tener este cerebro para poder llegar a un determinado nivel de consciencia, de autorreferencia. Y sin un determinado nivel intelectual no puede haber evolución espiritual, dado que al ser todo mental hay un requisito previo de unos mínimos mentales para poder comprender e integrar la información espiritual. Por eso es importante abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico, porque la expansión de la conciencia, es decir, la expansión de nuestra mente, deslimitándola de sus diseños, va a permitir cada vez una mayor comprensión espiritual y una mayor integración espiritual. Por eso es importante para el estudiante de espiritualidad tener muy en cuenta el principio de mentalismo, no solo como en su faceta de que la mente origina la realidad, sea esta cual sea, sino porque el conocimiento de la operativa mental original, es decir, la deslimitación de diseño de operativa de la mente que actualmente tenemos, es fundamental para poder acceder cada vez a mayor comprensión de la información espiritual y, por lo tanto, mayor divinización, que no otra cosa es la evolución espiritual. Con la clave maestra, repetimos, en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él libre e inteligentemente. Libre, sin condicionamientos, e inteligentemente, con aprovechamiento. Porque las leyes de la mente funcionan en la mente con una gran variedad de propósitos. Véase si no cómo pudimos utilizar la gran mente divina para generar toda esta subrealidad. Por lo tanto, el conocimiento de las leyes de la mente debe tener también un buen propósito, porque si no, no se entra a la manipulación de la mente según sus leyes de una forma libre
e inteligente. Se entraría de una forma condicionada y torpe, cosa que también ocurre. Este principio de mentalismo explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y cómo y por qué todas ellas están subordinadas al dominio de la mente. Bien, el universo espaciotemporal se manifiesta a través, entre otras, de un conjunto de elementos que nosotros ya desde aquí podemos percibir, y por eso a ellos se refiere el Kybalión. La energía, la fuerza, la materia, la electricidad, el magnetismo, la gravedad, eso son energía, fuerza, la materia, los elementos materiales, físicos, sólidos, gaseosos, tal cual los conocemos. Incluso no solo a nivel macroscópico, alta escala, en la que las cosas nos parecen tangibles y medibles, sino a nivel submicroscópico o subatómico, escala micro, en la que empezamos a comprender y a medir el funcionamiento de esas manifestaciones, aunque estamos en un punto ahora mismo en el que hay una parte de la comunidad científica que reconoce abiertamente que no entienden el funcionamiento cuántico. Bueno, estamos en ello y lo iremos. A lo que es importante referirse en este punto es a lo siguiente. Originariamente solo hay mente, expresión creativa del espíritu, ¿de acuerdo? Es completamente intangible, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni forma, ni energías. Las energías, electricidad, magnetismo, las fuerzas, gravedad, la materia y todas estas cuestiones que podemos observar son diseños mentales expresamente realizados para poder tener unas experiencias con un propósito muy concreto, pero son diseños mentales. Con lo cual, aunque aquí tendremos que aprender a manejar las claves de la manifestación de la mente dentro del sueño en forma de energías, fuerzas y materia, aunque tendremos que hacerlo porque aquí es donde ahora mismo estamos con este implante mental para vivir estas experiencias, con un altísimo grado de sofisticación y verosimilitud, aunque tendremos que relacionarnos con la energía, la fuerza y la materia para poder realizar comprensiones del tránsito que tenemos que realizar evolutivo para abandonar la subrealidad y volver a la realidad. No obstante, tiene que quedar muy claro que todo es mental y que el principio del mentalismo que propone el Kybalión explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia como meras manifestaciones de la mente dentro del sueño. Por lo que todas ellas están subordinadas al dominio de la mente cósmica, de la conciencia, que es la operativa de la única mente existente, de la mente total, de la mente de su dueño, dentro de esta subrealidad, de este sueño. Dice, uno de los antiguos maestros lo pone con mayúsculas, los considera maestros de los maestros entre los maestros, o sea,
los maestros de verdad, los maestros ascendidos. Uno de los antiguos maestros escribió hace mucho tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto, en el sendero del iniciado, en el sendero del estudiante. Y el último párrafo de esta primera enunciación del primer principio del mentalismo dice: y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra resulta imposible acceder a la sabiduría, y el estudioso que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. Bueno, pues los tres iniciados aquí querían dejar claramente manifestado que no hay otra forma de evolución que la comprensión de algunas claves de qué ha ocurrido, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, cómo podemos salir de aquí y volver a manifestarnos tal como somos originalmente, que es no en vano el propósito de toda revelación espiritual. Y bueno, yo había sido muy optimista diciendo que en esta sesión veríamos todos los principios. Siempre me ocurre igual. No sé calcular lo que voy a tardar en explicar lo que voy a explicar, porque como no hago un plan previo de explicación, pues surge como surge. Y bueno, pues me estoy dando cuenta de que hemos agotado la hora, tiempo razonable para una sesión y para una grabación, en este primer principio del mentalismo. Con lo cual, pues lo vamos a dejar aquí. La siguiente sesión veremos la enunciación, nada más, como hemos visto hoy, del principio del mentalismo, pues veremos la enunciación del principio de correspondencia, el segundo principio. Y sin más, tampoco hay prisa ninguna. Prospector, ya está la siguiente sesión.